muy tardíamente. Fue un proceso curioso y de alguna forma al revés de lo que sucede habitualmente, que la gente se resiste, le cuesta hablar como el lugar, y luego va perdiendo los modismos propios y se mimetiza con el paisaje sonoro, lingüístico, cultural de la ciudad. A mí me pasó exactamente lo contrario, me sobreadapté, quise ser tijuanense el primer día. Entonces yo decía para cada cosa, no manches, güey, ¿no? Porque decía, si digo no manches, güey, nadie va a sospechar que vengo de otro lado. Después me di cuenta que la Y era inversamente proporcional al deseo disimulado, ¿no? Me pasa todavía con mi apellido, por ejemplo, que hago un trámite telefónico y digo Millán, ¿no? Y me tengo que deletrearlo porque me ponen con SH, por ejemplo, ¿no? Como si yo fuera chino, Millán, ¿no? Y si quiero decirlo bien, me lo ponen con I porque me sale Millán. Entonces digo Millán, M-I-L-L-A-N, ¿no? A veces me han puesto Millán y como otro apellido M-I-L-L-A-N. Pensando que ese era mi segundo apellido. No llegó a pasar tanto, pero podría haber sucedido. Esta cosa de la necesidad de la adaptación a Tijuana me fue muy favorable al principio, ¿no? Con los pacientes no me planteó tantas dificultades. Empecé a trabajar en el CUT, llegué un viernes, creo, y el lunes empecé a trabajar, y en unas semanas, un mes, dice que tengo un consultorio en Ensenada, me ofreció un espacio allí para que pudiera comenzar a dar consulta en playas. Lo que pasa es que había una ventana que ni se veía hasta Ensenada. Comencé a dar la consulta. Y en Uruguay, esto es una cosa interesante, los psicólogos en general, de cualquier corriente, utilizamos para hablar con los pacientes una modalidad muy patológica, ¿no? Nosotros a la gente le decimos, che, vos, la gente, ¿no? ¿Qué tenés que hacer? ¿Vos qué tenés que hacer? Y a los pacientes, como el vos parece demasiado confianzudo, los tratamos de tú. Curiosamente, nadie se habla de tú, pero los pacientes sí. Pero le decimos, ¿tú qué tenés que hacer? ¿No? Usamos esa mezcla. Entonces lo único que tuve que hacer fue cambiar el acento, ¿no? Tienes, pero lo hablaba con los pacientes de tú, aunque esa modalidad uruguaya tan extraña. Pero sin embargo, enseguida que llegué sobreadaptado, creyéndome tijuanense el primer día, me comenzaron a pasar cosas que me dieron una clara señal de que pertenecer a una ciudad, ¿no? o ser pertenecido por una ciudad es un proceso más difícil y más complejo que la sola voluntad de hablar en términos identificados como los propios de ese lugar. Siempre cuento una anécdota que me gusta mucho, algunos la habrán escuchado, que tiene que ver con el choque de las culturas y cómo lo viví yo al llegar aquí. Tengo una de mis primeras pacientes, en los primeros días de trabajo, y la paciente me dice, ayer discutí con mi roomie. Yo nunca había escuchado esa palabra, ¿no? Ayer discutí con mi roomie. Y yo dije para mis adentros, qué nombre curioso. Mi roomie. Y pensé, ¿se llamará solo roomie? Y le dirán mi roomie, como alguien dice, mi Carlos, mi Laura, mi Javier, ¿no? O mi roomie será el nombre entero, ¿no? Y no habrá ninguna apropiación. Esto asociando libremente a partir de que la paciente me recuerda. Yo por suerte, no por suerte, por ser psicoanalista, no tuve la obligación de hablar inmediatamente. Si hubiera sido gestaltista, hubiera dicho un disparate. Porque le hubiera dicho, mi roomie, qué nombre raro, ¿no? Pero los psicoanalistas no estamos autorizados para hacer estas expresiones y estamos como pintados con un barniz de recato y de cierta toma de distancia. Yo callé, ¿no? Y para un psicoanalista callar siempre parece algo muy inteligente, ¿no? Pero cuando uno de esta calla, el otro dice, usted ya sabe lo que estoy pensando, ¿verdad? Y yo digo, claro que sé. Sé que usted cree que yo sé lo que estoy pensando. Y eso termina siendo siempre un acto intelectual brillante, ¿no?
Bueno, la paciente esta me habló de mi roomie, su conflicto con la amiga llamada mi roomie, según yo. Y a las dos o tres días después de esto viene otra paciente y me dice, se me rompió el carro, pero me trajo hasta aquí mi roomie. ¿Qué ciudad más pequeña en este caso? Mi roomie no puede ser un nombre tan popular. Debe ser el mismo de la misma persona. Y así otra vez, prudentemente callé. Me enteré, claro, a los pocos días comentando esto con compañeros de la universidad, que mi roomie no era un nombre, ¿no? Que las roomies de estas dos chicas no tenían nada que ver entre sí, aunque quizás puedan tenerla, pero no por ser mi roomie, sino por alguna otra razón que les haya colocado frente a frente en la vida. Pero hay otra historia que también me interesa contarles para mí y luego relacionar estas cosas con el psicoanálisis, ¿no? Cuando empecé a mirar fotos, planos, mapas de Tijuana, para elegir la casa donde vivir, la gente de la universidad me dice, ¿tiene algún lugar de preferencia? Dice, claro, sí, quiero entre las 8 y las 6 que llegas a las 8 de Tijuana. Entonces agarré un plano y vi que Tijuana estaba cruzada por un río. Oh, dije yo. Una ciudad cruzada por un río es cosa seria, ¿no? Pensé en Venecia. Pensé en San Petersburgo. Pensé en París y pensé en Valdivia, Chile, cruzada por el río Calle, ¿no? Quizás una más linda ciudad cruzada por un río, ¿no? Entonces le comenté a la gente de la universidad, quiero por favor si me pueden conseguir una casa frente al río. Yo digo, bueno, una ciudad nueva, el tiempo de adaptación, la dificultad para encontrar la inserción necesaria, salir de trabajar 5 o 6 de la tarde, irme a la casa y sentarme en un sillón hamaca frente al río, a ver caer el sol en el horizonte del río, tomando mate, whisky o alguna otra cosa de repercusión espiritual. Y no me contestaban. Y cuando llegué, por supuesto, no tenían casa, me llevaron a un hotel. Y después finalmente me consiguieron un apartamento en la zona Río, que fue mi primer... Y al poco tiempo esto me llevan a ver el río, me dicen, aquí es donde usted quería vivir. Y entonces esto lo digo también en el sentido de que conocer la ciudad, conocer la gente, establecer lazos, tender vínculos, abrir posibilidades de diálogo, es un trabajo que me ha llevado todo el tiempo y que seguramente, porque espero vivir el resto de mi vida aquí en Tijuana, me llevará toda la vida. Cuando yo llegué aquí, además, venía buscando psicoanalistas, ¿no? Por varias cosas. Primero, para hacer mi análisis. Y segundo, para encontrar una interlocución. Supe que había algunos psicoanalistas por allí, pero algunos que habían decidido apartarse del mundo, algún psiquiatra que nunca conocí, que no sé si existe realmente, pero por sí nunca lo vi en ningún lado, pero era un psicoanalista con una trayectoria aquí en Tijuana, pero que ya se había apartado de la vida pública y no quería establecer ningún vínculo, ni menos asumir responsabilidad para congregar espacios, ¿no? Y en ese momento no encontraba a nadie, ¿verdad? Después, con los años, bueno, llegó Yanira desde DF, llegó Yanira a Islas, que está por ahí, ¿no? Yanira que venía a hacer su maestría y que no le creía a la hermana de que tenía un profesor que le enseñaba psicoanálisis focal de Fiorini, la trataba de mentirosa a la hermana, y llegó a ver que venía a hacer también su maestría en Barcelona, en ese caso, ¿no? Y bueno, y ahí nos empezamos a juntar, y se empezó a juntar
otra gente y se creó ese grupo psicoanalítico de Tijuana, donde intentamos construir una caja de resonancia de la reflexión sobre Freud y el psicoanálisis, y de ahí hasta ahora ha corrido mucho tiempo y creo que el psicoanálisis tiene un espacio, es interlocutor, nadie se anima a decir, bueno, todavía lo dice, ¿no? La tontería de que el psicoanálisis está muerto, sin que por lo menos alguien le diga, no, yo conozco a 4, 5, 6 que parece que todavía están vivos, ¿no? Antes, sí, hay docentes que decían, el psicoanálisis murió, ¿no? Y la gente se persignaba y creía, ¿verdad? Después se dieron cuenta que lo que había muerto era la capacidad de esos sujetos de poder mirar el mundo con amplitud y profundidad. Uno puede discrepar con el psicoanálisis, uno puede decir incluso que son insustentables la mayor parte de sus principios, uno puede matizarlos, ¿no? Uno puede relativizarlos, uno puede polemizar con Freud, con Lacan, pensar que hay que superarlos desde ese camino, desde el otro, pero no puede negar que el psicoanálisis sigue siendo uno de los lugares del cual se realizan las reflexiones más importantes aún en la actualidad. El psicoanálisis, y eso lo repito siempre a mis alumnos, tiene todavía la capacidad de generar más literatura, más libros publicados que todo el resto de la psicología junta. Y por una razón simple, ¿no? En algunas de estas cosas podemos compartirla con el humanismo laguista, porque el psicoanálisis no tiene solamente una mirada de la clínica, no hay libros de psicoanálisis solamente sobre la teoría de la clínica, sino que hay libros con la mirada psicoanalítica del arte, de la cultura, de la sociedad, de la antropología, de la política, de las ciencias sociales, etc. Y hasta por esa simple razón debería la gente reconocer, ¿no?, que de tanta mirada alguna gente escribe sobre lo que mira y piensa mientras mira, y que por lo tanto se genera un movimiento de creación literaria científica en torno al psicoanálisis que es todavía sumamente importante y fermental. Y creo que si tenemos los psicoanalistas la capacidad de renovarnos, y cuando digo renovarnos no me refiero solamente a la reflexión sobre la teoría, sino a esta otra reflexión sobre lo que ella planteaba hoy en su comentario, en la reflexión sobre el ser del psicoanalista, sobre la identidad del psicoanalista, y yo diría, sin que esto suene demasiado trascendente, sobre la fundamentación política e ideológica del psicoanalista. No me refiero a su partido político, a quien vota, ¿verdad? Me refiero a la fundamentación que sustente su existencia como un ser social, político y cultural. Si nos renovamos desde esa reflexión, el psicoanálisis tendrá un camino todavía más importante que andar, ¿no? Si creemos que el psicoanálisis se agota en la nomenclatura de los términos que huelen a psicoanálisis, en una forma de mirada, en una manera de tomarse el mentón, en un ángulo para inclinar la cara, en una altura para levantar la mano, entonces el psicoanálisis está condenado a muerte por los propios psicoanalistas. Y no va a ser necesario los pendejos que andan diciendo que el psicoanálisis está muerto, porque serán los propios psicoanalistas los encargados de arrastrar el cadáver. Mucha gente cree que guardar silencio, mirar con distancia, decir usted qué piensa, sostenerse el mentón, amagar a decir y luego callar, convierte a un sujeto en un psicoanalista, ¿no? Y eso creo que es la farsa del psicoanálisis, la pseudo metáfora, hablando en el sentido de lo psicótico del psicoanálisis, yo creo que es el principal lastre, el principal enemigo con el que debemos de luchar. Pero bueno, la idea es que conversemos. Yo te confieso que solamente una vez fui al psicoanalista y a los 3 minutos me salí porque se estaba metiendo mucho con mi vida privada y no me gustó. Antes de subir al escenario se mencionó una palabra, un reloj de arena, y me acordé de un libro que te voy a regalar de Federico Campbell, Padre y Memoria, y por supuesto estoy compartiendo esta información con todos ustedes. Creo que aquí está en el libro. ¿Es así, Carla? ¿Sí está Padre y Memoria?
No, parece que no. Pero lo pueden conseguir en Educal o diría el día, si les dan un nombre, les hacen un 10% de descuento. Padre y Memoria habla de la relación de los escritores con el padre, desde Borges, Rulfo, el mismo Federico Cambio, Paul Auster, y es una relación siempre muy conflictiva. Ese ya es un tema de por sí. Y el otro habla de los mecanismos de la memoria, son pues dos partes, ¿no? Este de los mecanismos de la memoria, y aquí viene a la relación para que tú intervengas, hay un momento en el cual menciona Federico que hay un mecanismo mental que es como el reloj de arena, y cuando somos niños o jóvenes, ese reloj de arena corre muy lento, baja muy lenta la arena, y por eso se vuelve muy aburrida para algunos niños o jóvenes la vida, porque está corriendo el día muy lento, y es porque el reloj está atorado todavía, ya que es mucha arena que tiene que batallar para bajar. Conforme llegamos a cierta edad, en la cual ya estamos tú y yo, la vida es muy rápida, corre muy rápido, porque la arena ya tiene facilidad de caer, y por eso el día se nos convierte en muy poco tiempo. Los 60 segundos del niño no son los 60 segundos del adulto en plenitud. Y me gustaría saber tu punto de vista, porque me impactó mucho al leer ese libro, ese capítulo en especial. La vida como un reloj de arena, que va lento o va rápido de acuerdo a la edad de cada quien. Sí, a mí me parece que con los años hay un elemento que no sé si afina la arena o acelera la caída, y es la terrible noción del fin de la inmortalidad. Creo que todos vivimos, por lo pronto, si quieren que sea honesto, me creí inmortal hasta hace muy poco. Digo, claro, términos relativos, ¿no? Pero básicamente sí. ¿Qué quiere decir que me creí inmortal? No que no supiera que iba a morir, pero que veía que la muerte estaba mucho más lejana para mí que para el resto de la gente. Esa noción de la inmortalidad relativa, ¿no? Y con el tiempo me parece que uno va tomando noción de que no solo la muerte es posible, sino que la vida es un milagro, que es otra cosa, ¿verdad? ¿No? Que todo está preparado, diseñado para morir hoy. Uno sube a un auto, atraviesa Tijuana, come cosas, ¿sí? Le pita algún energúmeno que puede bajar con un arma en la mano, ¿no? O sea, todo está diseñado para morir hoy. El que no muramos hoy, y ojalá ninguno de nosotros le toque, eso es verdaderamente algo milagroso. Y no digo milagroso en el sentido religioso, ¿no? O sí, digo, no en el sentido divino quizás, pero sí en el sentido de milagroso de aquello que sucede contra todo lo esperado para que suceda de manera diferente, ¿no? Entonces, la desgarradora información del fin de la inmortalidad, la noción de que es menos el tiempo que los planes, ¿eh? Menos el tiempo que queda de las cosas que uno quiere hacer, y si esto o casualmente se atraviesa con el amor, la noción de la fragilidad personal, la noción de la imposibilidad de la inmortalidad se vuelve más aterradora. Y creo que eso es suficiente para que la arena se afine y la velocidad aumente y que el reloj corra de una manera como uno quisiera que corriera. Oye, y ahora la sensación que tenemos estos últimos días, también de posibilidades de terminar rápido nuestra vida por culpa de un hombre que llegó al poder en Estados Unidos, y tú vives en México y vives en Tijuana, cuando podrías estar viviendo en Uruguay, muy lejos de Estados Unidos. Sí. ¿Esto te provoca algo? Yo tengo una posición ahí que me ha hecho discutir con mucha gente con respecto a todo este fenómeno de Trump, ¿no? Yo creo que Trump se ha convertido en una especie de arquetipo, ¿no? Que ha venido al mundo para permitir la liberación
de las catarsis y los fantasmas colectivos, ¿no? Yo sinceramente creo que el problema no es Trump, el problema es Estados Unidos. ¿Sí? Y que desde mi punto de vista, que en esto discrepamos con muchos compañeros, no hay mucha diferencia si hubiera ganado Trump o hubiera ganado Hillary Clinton, ¿no? Hillary. Ahí lo mejor. Hillary Clinton. Perdón, Hillary Clinton. Interesante. Bueno, anotemos esto. Yo no creo que hubiera habido demasiada diferencia, ¿no? No sé, he escuchado hoy algunas informaciones alarmadas porque el gobierno actual de Estados Unidos iba a implementar o estaba desarticulando algunos planes de protección del medio ambiente. Digo, pero Estados Unidos siguió votando en contra de los organismos internacionales de todas las medidas para proteger el medio ambiente, estando quienes estuvieran en el gobierno, incluyendo Obama, ¿no? Sin recordar además necesariamente que Obama expulsó tantos hermanos mexicanos como nadie en toda la historia de los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo estoy un poco perplejo más que por la llegada de Trump, que es un hombre, me parece terrible, ¿no? Grotesco, básicamente grotesco, ¿no? Pero lo que me parece es que Trump es la cara más grotesca de los Estados Unidos, que en su propia concepción como país ya es grotesco. Había un escritor uruguayo, hace un siglo, José Enrique Rodó, que es un padre de la cultura clásica uruguaya, que decía algo, hablando de Estados Unidos, algo muy fuerte, que no es cierto, pero que de todas formas es muy interesante. Decía, en Estados Unidos la cultura solo puede existir en términos de rebelión individual, porque la concepción del sistema es la contracara de la cultura, ¿no? Lo que decir que haya eventos culturales, sujetos y producciones culturales, e inclusive colectivas y masivas espectaculares, pero la estructura, el sentido de Estados Unidos como país es como la contracara de la cultura, si cultura es civilización y el Estado es el estado de la barbarie. Cuando Estados Unidos quería representar la gran contradicción universal con la lucha entre civilización y barbarie, tenía razón. Ellos eran la barbarie, ¿no? Y en todos lados, aún en Estados Unidos, estaba resistiendo la civilización. Entonces yo estoy un poco más impactado por la llegada de Trump, por todo este sistema de reflexiones colectivas que se han construido a partir de la llegada de Trump. A mí me parecen muy interesantes, realmente, ¿no? Muy interesantes. Y me gustaría poder dialogar, investigar, dar un espacio para poder reflexionar sobre las representaciones sociales que se han disparado a partir de la llegada de Trump, ¿no? Yo te quiero preguntar antes de que se acabe el tiempo y cambiar.